Hola, mi nombre es Sebastián Mesa, estudiante de último semestre de Ciencia Política e hice parte del proyecto de investigación titulado Viejas y Nuevas Movilidades Humanas, Dinámicas Transfronterizas en la Frontera Colombia-Venezuela, una mirada comparada con la frontera mesoamericana. Para abordar este proyecto se utiliza la etnografía digital como alternativa metodológica. En rigor, la labor emprendida consistió en rastrear información en fuentes periodísticas de manera digital para una de las fronteras mencionadas, con base en unos filtros que dieran cuenta de las categorías y subcategorías delimitadas. En mi caso, se asignó el rastreo de información para la frontera de Colombia-Venezuela y las fuentes consultadas fueron tres: El Tiempo, El Colombiano y La Opinión de Cúcuta. Para la sistematización de la información, se formuló una línea de tiempo que abarcaba desde el año 1990 hasta el 2020. Esta línea se dividió en dos, según las categorías principales: gubernamentalidad estatal y autonomía de las migraciones. La tarea radicó en rastrear acontecimientos a partir de filtros de búsqueda como Frontera Venezuela y Frontera Colombia. Los acontecimientos identificados reflejaban algo concreto u observable, para luego ser sistematizado en la línea de tiempo como evento micropolítico, macropolítico o micro-macropolítico. A la par de esta función, se debían realizar informes parciales que describieran la información encontrada para posteriormente ser expuesta en totalidad en un informe final. Este último informe se realizó con una estructura que diera cuenta de los acontecimientos encontrados año a año, pero ubicados según el componente y la subcategoría correspondiente. Como aprendizaje, sin duda la experiencia en las prácticas fue fructífera por donde se lo vea. Por ello quisiera resaltar algunas lecciones que me dejó este proceso. En primer lugar, las discusiones en las que pude participar en este entorno supusieron una clase de cómo se investiga. Cada proceso estuvo acompañado de una explicación de cómo y por qué se realizan las funciones. Este proceso sería sumamente rico para el aprendizaje del estudiante si se incluyera como algo imprescindible en el pregrado, pues al tiempo de que se aprende lo teórico, se corrigen aspectos que desde una etapa temprana del estudiante quizá permitan el desarrollo de este como investigador, y a los que no les interese tanto este asunto, a que se despierte un interés mínimo. Este aspecto debe fortalecerse, pues también incrementa el nivel investigativo en la parte final de la carrera con mucha más soltura y claridades al respecto. En segundo lugar, destaco la importancia de la metodología utilizada, en tanto resultó ser algo muy novedoso y que sirvió en demasía para el hallazgo y sistematización de información de manera más práctica y eficaz. Esta es una herramienta que puede ser usada en futuras investigaciones sin necesidad de recurrir al rastreo manual de los periódicos. Finalmente, quisiera mencionar mis aprendizajes en cuanto al tema abordado en la investigación. Con el mero acercamiento documental a través del rastreo de información de prensa pude conocer en detalle las dinámicas transfronterizas, la realidad de las personas que transitan y habitan la frontera. Este es un contexto que suele ser desconocido y poco abordado desde la academia, incluso desde los mismos gobiernos. Con la creciente migración desde Venezuela hacia nuestro país, no solo queda de manifiesto el problema socioeconómico, que es un asunto transversal en la migración, sino también la falta de acción estatal frente al acompañamiento de esta población, la incapacidad de enfrentar sus problemas en la periferia y de ser extenso en todo su territorio. En rigor, pasando revista a la información, pude notar la repetición de los mismos problemas que periodo tras periodo presidencial seguían sin atenderse, como si solo importara ese territorio en el aspecto de extracción de riqueza, pero el verdadero meollo del asunto está en la preocupación por las personas que viven allí. El fenómeno migratorio se invirtió al cabo de unos años. Ya Colombia no era el país expulsor, sino el receptor, pero los problemas seguían persistiendo. Acorde a la perspectiva comparada, continuamos con el caso mesoamericano. Mi nombre es Sebastián Flores, estudiante de cuarto semestre de Ciencia Política, y mi función en la construcción de la línea de tiempo fue la ya descrita por mi compañero, pero relacionada a Mesoamérica. Para ello se acudió en un principio a los periódicos digitales del Universal y Milenio, ambos de México. Sin embargo, el proceso de búsqueda se vio interrumpido en el año 2013, pues los periódicos solo registraban información a partir de ese año. Por lo que para el registro de la información entre 1990 y 2013 se acudió a la hemeroteca digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que se extrajo información de los periódicos Reforma, Excelsior, La Jornada y La Crónica de Hoy, todos medios mexicanos. En la categoría de autonomía de las migraciones se registraron 154 noticias, de las cuales el 13% corresponden a la concreción de formas de organización y participación política de los sujetos migrantes, el 20% acciones colectivas pacíficas, el 1% acciones colectivas directas
y el 64% a caravanas. Para el caso de gubernamentalidad migratoria se registraron 236 noticias, de las cuales el 79% corresponden a la subcategoría de securitización y gubernamentalidad estatal. En esta subcategoría, que abarcó la mayoría de los registros, destacan 3 concreciones: presencia de cuerpo policial, puestos de control y aumento de miembros y sus funciones en la frontera con 74 registros, ejercicio de la violencia contra migrantes con 42 y acuerdos de readmisión o deportación masiva de migrantes con 58. En aspectos generales podría decir que la dinámica migratoria en el caso mesoamericano cuenta en su mayoría con eventos relacionados: 1. Al ejercicio de la violencia contra la población que atraviesa México por zonas controladas por el crimen organizado. Violencia ejercida no solo por las bandas, sino también por agentes estatales que en algunas ocasiones colaboran en la trata de personas. 2. A las constantes presiones de Estados Unidos sobre México para contener el paso de migrantes. 3. A la persecución del gobierno estadounidense contra migrantes en su país, especialmente aquellos y aquellas sin documentos. Y 4. A un ejercicio de resistencia por parte de la población migrante, especialmente aquella que reside en Estados Unidos o que ha sido víctima de la violencia. Aquí destaca la caravana de madres que buscan a sus familiares desaparecidos. Finalmente, he de decir que la experiencia ha sido muy enriquecedora, pues acudiendo a una frase cliché pero muy cierta, la mejor manera de aprender a investigar es investigando. El ejercicio de sistematización de la información me ha brindado herramientas metodológicas fundamentales para el desarrollo de cualquier investigación. Yo nunca había trabajado con un volumen de datos tan grande, y el orden que se le dio a la información por medio de la matriz de registro y posterior clasificación por concreciones me permitieron conocer cómo se lleva a cabo un proceso de sistematización que no solo ordena la información, también la dirige en torno al objeto de estudio.